se producen una variedad de patologías que comprometen el tubo digestivo, ¿no? De las diferentes causas y diferentes etiologías que pueden complicarse, ¿no? Con sangrado. Y es lo que sus compañeros van a exponer. La mecánica va a ser la siguiente: me dictan primeramente su nombre, el que va a exponer, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver cómo se han distribuido. ¿Quién va a exponer primero? Sí, doctor, voy a compartir. ¿Tu nombre? Soy Chabeli Quina, doctor. Yo soy la primera que va a exponer. Ya. Ya expone. Sí, doctor. Está cargando. ¿Se puede ver? Todavía no. Tu foto nomás. Ahora sí. Bien. Y ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer lo que es hemorragia digestiva baja aguda. Somos el grupo 5 de cirugía. Primero vamos a tener en cuenta la definición y epidemiología. En cuanto a estas generalidades, como introducción, recibe el nombre de hemorragia digestiva baja el sangrado gastrointestinal que ocurre por abajo o distal al ligamento de Treis. Los eventos de hemorragia digestiva baja pueden ser de presentación clínica variable, desde rectorragia escasa por enfermedad hemorroidal hasta pérdida masiva de sangre por tumores vasculares del intestino delgado. La descripción clínica de las cualidades de la sangre expulsada por el recto es útil para determinar si se trata de hemorragia del recto sigmoides, en este caso sería una rectorragia, o del colon y del intestino delgado, sería una hematoquesia. Sin embargo, estos términos no siempre van a ayudar a precisar la agudeza y la gravedad de la hemorragia, y no suelen ser útiles para localizar con exactitud el sitio de la hemorragia. En la mayoría de las ocasiones, la hemorragia digestiva baja aguda es intermitente y variable en cantidad. Además, hasta en 40% de los casos puede encontrarse más de una causa potencial de hemorragia gastrointestinal. Aquí vemos un pequeño cuadro comparativo del tema que ya se tocó, que fue hemorragia alta y hemorragia baja, ¿no? En cuanto a epidemiología, se reporta una incidencia anual de esta entidad de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad puede ser hasta el 25%. En los casos en que se requiere cirugía de emergencia. En términos generales, el 80% de los episodios de hemorragia digestiva baja cesan de manera espontánea y en un 25% de estos casos se presenta una recurrencia. En cuanto a esta hemorragia, afecta de manera predominante a los adultos mayores de 65 años. La incidencia anual de hospitalización por esta causa va de 1 por cada 100.000 personas en la tercera década de vida, a más de 200 por cada 100.000 en la novena década de vida. Esta predominancia en la edad adulta refleja la alta prevalencia de las enfermedades causantes de hemorragia digestiva baja en este grupo etario. El adulto mayor con frecuencia tiene una o varias condiciones clínicas preexistentes que pueden influir de manera adversa en la evolución de un episodio de hemorragia digestiva baja. Los estudios clínicos nos señalan que hasta un 70% de estos adultos padecen al menos una enfermedad coexistente. En algunos estudios poblacionales se sugiere que la hemorragia digestiva baja ocurre con más frecuencia en las mujeres y al parecer las características raciales no son un factor para este padecimiento. La mayoría de los pacientes que sufren esta hemorragia tiene un buen pronóstico, dado que esta cesa de manera espontánea al 80%. Los factores de mal pronóstico que se revisan en la literatura, se tiene la edad avanzada, el tiempo de estancia hospitalaria prolongado y la presencia de alguna comorbilidad. La mortalidad va entre un 0 y 25% con un promedio de 2.4%. En este contexto,
muchas de las mujeres no se atribuyen de manera directa a la hemorragia descontrolada, sino a la exacerbación de una enfermedad que ya se les complica en el nosocomio. La hemorragia digestiva baja persistente o recurrente sucede entre un 10 y un 40% de los casos, de los cuales entre 5 y 50% requieren que se realice hemostasia. Los avances en radiología intervencionista y en hemostasia por vía endoscópica han disminuido la necesidad de una cirugía y el riesgo de hemorragia recurrente. Pero por otro lado, la recurrencia a un largo plazo es un problema persistente, sobre todo en lo que se refiere a la enfermedad diverticular de colon y a la angiodisplasia intestinal. Para predecir el pronóstico adverso en un evento de hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, se utiliza la clasificación de Blyth, que considera la presencia de hemorragia activa, la presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, el alargamiento del tiempo de protrombina mayor a 1.2, la alteración del estado de conciencia y la inestabilidad de una enfermedad coexistente. En un evento de hemorragia digestiva baja se han identificado 7 predictores de severidad. Primero, la hipotensión, la taquicardia, el síncope, el abdomen sin dolor a la exploración, una hemorragia activa por 4 horas a más, uso de ácido acetil salicílico y más de 2 comorbilidades. Con base en estos factores, los pacientes pueden ser clasificados básicamente en 3 grupos de riesgo. Los que presentan más de 3 factores tienen 84% de sufrir una hemorragia grave. Aquellos con 1 o 3 factores tienen 43% de riesgo. Y los que no tienen ningún factor solo tienen el 9% de riesgo de padecer una hemorragia grave. Eso sería todo por mi parte, doctor. Ya. ¿Quién va a continuar? Su nombre. Continúo yo, doctor. Neumar Enrique Morán Treviño. Enrique Morán. Morán Treviño. Ya. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de la clasificación de hemorragia digestiva. Ya se ha visto en los anteriores seminarios respecto a la hemorragia digestiva alta y baja en cuanto a su diferenciación, siendo la alta producida desde la faringe hasta el ángulo duodenoyenal, y se puede considerar como hemorragia alta la originada en las primeras asas de yeyuno que llegan al alcance de la fibroscopía superior, y es alrededor de 5 veces más frecuente que la baja, y el origen gastroduodenal es el más frecuente. Y en cuanto a la hemorragia digestiva baja, son los producidos desde el ángulo duodenoyeyunal hasta el ano. La rectosigmoidescopía y la colonoscopía son los recursos diagnósticos más útiles para esta hemorragia digestiva baja. Y también hay una clasificación según la visibilidad de la causa. Puede ser hemorragia visible u oculta. La visible son hemorragias que se exteriorizan por hematemesis, melena, hematoquexia, y el origen es descubierto por exámenes de rutina. La oculta son generalmente hemorragias de poca magnitud, donde los métodos de rutina son negativos. Frecuentemente la causa está en lesiones de intestino delgado. También se consideran como ocultas las que no son evidentes para el paciente o el médico, sino por exámenes de laboratorio. Siguiente diapositiva. Como tercera clasificación tenemos según la cuantía de la hemorragia. Tenemos en grado 1 o leve, grado 2 o moderado, grado 3 o grave y grado 4 masivo. En cuanto al grado 1 o leve, la pérdida de sangre es menor al 15%, hasta 750 centímetros cúbicos de la volemia. No hay cambios hemodinámicos o son mínimos. El pulso y la presión sanguínea son normales. Y de no continuar la pérdida, estos pacientes se equilibran con la ingesta líquida, oral o la administración de 500 mililitros de solución salina isotónica. En cuanto al grado 2 moderada, la pérdida de la volemia está entre el 15 a 30%, de 750 a 1500 centímetros cúbicos. Esto trae repercusión hemodinámica, aumento de la frecuencia cardíaca, que es mayor a 100 por minuto, con pulso de amplitud disminuida, y la presión arterial por mecanismos compensadores está dentro de cifras normales. Presenta también una frecuencia respiratoria aumentada entre 20 y 30 por minuto, y la diuresis algo disminuida, de 20 a 30 mililitros por hora. Se puede ver que el paciente está ansioso y con un mareo al pasar a la posición ortostática.
En cuanto tenemos el grado 3 o grave, la pérdida ya es del 30-40% de la volemia. Va de 1500 a 2000 centímetros cúbicos. El paciente está ansioso o confuso en decúbito, con palidez de piel y mucosas y aumento de la frecuencia respiratoria, siendo mayor a 30 por minuto. La frecuencia cardíaca aumenta a más de 120 por minuto. La presión arterial disminuida. Hay una caída de 40 milímetros de mercurio o más de su presión normal o menos de 100 milímetros de mercurio. El relleno capilar también es lento. En cuanto al grado 4, que es ya la hemorragia masiva, la pérdida es mayor al 40% de la volemia. Es mayor a 2000 centímetros cúbicos, el paciente está confuso o en coma. Hay palidez de la piel, y mucosas y hasta cianosis. La frecuencia cardíaca es mayor a 140 por minuto. El pulso es filiforme y taquifícnico. El relleno capilar de la piel está ausente y la presión arterial muy disminuida, siendo difícil establecer la diastólica. Y también se ve que la oliguria es franca. Siguiente diapositiva. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Ya. ¿Quién va a continuar? Brian Massey, doctor. ¿Qué, Brian? Brian Massey, M-A-Z-Z-I. ¿Cuál? Brian Fabián Masi, ya. Sí, doctor. La fisiopatología y lo que sería la clínica, ¿no? Empezando con la primera causa de esta hemorragia digestiva baja, que sería la diverticulosis. Primero definir que un divertículo es una protuberancia en forma de saco de la pared del colon que se desarrolla en un pequeño punto de debilidad donde el vaso penetrante ha perforado las fibras musculares circulares. Entonces, lo que ocurre es que hay una presión intraluminal que provoca la herniación de la mucosa y la submucosa a través de zonas débiles de la pared del colon. Los divertículos se van a producir en estos puntos débiles, donde los vasos rectos, como vemos en la imagen, o nutritivos penetran en la capa muscular. Entonces, un traumatismo crónico subsiguiente de lo que sería la base recta a lo largo de la cara luminal del colon, así como la contracción y la relajación de lo que es la muscularis propia, conduce al adelgazamiento excéntrico de la que sería la mucosa y la submucosa, haciendo que éstas salgan hacia afuera, ¿no? Estos divertículos colónicos se consideran falsos. Eso es porque solamente están constituidos por mucosa y submucosa, las cuales protruyen a través del defecto de la capa muscular del colon. En la mayoría de pacientes la diverticulosis afecta más que todo el sigmoides y el colon descendente. Pero si hablamos de la hemorragia, esto más que todo se da en diverticulosis que afectan el colon ascendente. Respecto a la clínica, es asintomática. En la mayoría de los casos se detecta incidentalmente en la colonoscopía, como vemos, o también usando enema de bario. Si el sangrado ya es rápido y voluminoso, los pacientes pueden estar hipotensos y mostrar signos de shock. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la segunda sería la angiodisplasia, ¿no? La angiodisplasia colónica son malformaciones arteriovenosas que están localizadas en el ciego y el colon ascendente. Son lesiones adquiridas que afectan a personas mayores de 60 años. El mecanismo por el que se produce la angiodisplasia no está claro, aunque se han relacionado con la obstrucción intermitente de los vasos sanguíneos más pequeños, debido a contracciones colónicas, ya sean crónicas, intermitentes y de bajo grado. Y como vemos en la imagen, esto favorece la aparición de nuevos vasos alrededor de estos para que la sangre pueda pasar. Y también se asocian con ciertas enfermedades como la estenosis aórtica, la enfermedad renal avanzada o la enfermedad de von Willebrand. En la clínica, el sangrado significativo relacionado con la angiodisplasia, como el sangrado diverticular, se van a presentar como una hematoquesia o melena indolora y autolimitada. Y el sangrado relacionado con angiodisplasia es venocapilar, a diferencia del sangrado diverticular. La angiodisplasia tiende a causar episodios de sangrado lentos, pero repetidos. Por lo tanto, los pacientes pueden presentar lo que sería positividad para sangre oculta en heces, también pueden tener anemia por deficiencia de hierro y zinc. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, en la colitis, que podemos tener ya sea por enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, pero más que todo la colitis ulcerosa, así que vamos a explicar un poco, ¿no?, de su fisiopatología, que tiene que ver con la bacteriana, que juega un rol importante en la enfermedad, ya que el balance homeostático entre el sistema inmune de la flora bacteriana resulta en una respuesta alterada del sistema inmune contra las bacterias no patogénicas del colon, y esto es una inflamación, la colitis. Entonces, bueno, si hablamos de la clínica, a nivel de la colitis ulcerosa leve, va a haber un mínimo o nulo, y una peso y fiebre. Y si es una infección, tenemos fiebre, diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Con respecto al carcinoma de colon, el adenocarcinoma colorectal es el tercer cáncer más común. Y bueno, el carcinoma colorectal causa sangrado oculto como resultado de la ulceración o erosión de la mucosa. Pero la incidencia de sangrado masivo debido al carcinoma colorectal varía de 5 a 20% en diferentes series de casos. Aproximadamente el 75% de los casos de cáncer colorectal son esporádicos y los restantes se relacionan con la historia familiar o enfermedad. De los casos, 5% tiene un... Se ha ido el audio. ¿Se puede escuchar, doctor? Sí, ahora sí. Ah, ya. Ya. Entonces, estas mutaciones hereditarias y ambientales van a causar que se transforme en un adenoma y luego en un carcinoma, básicamente porque hay una disminución del P53, que es un factor de transcripción que tiene una actividad supresora de tumores y controla el crecimiento celular. Entonces, sin esta, va a haber un aumento. En la clínica, el cáncer de anemia por deficiencia de hierro, síncope y melena. En el cáncer izquierdo encontraremos sangre roja brillante por el... No hay audio. Doctor. Está entrecortándose. Por favor. ¿Se escucha, doctor? Sí, ahora sí.
No se escucha nada. No hay audio. Ah, ya. Doctor, mientras mi compañero arregla sus problemas técnicos, voy a seguir yo en la exposición. Habla Ya, Luis Vegaso Limache. Luis Vegaso Limache. Limache, ¿no? Ya. Sí. Bien, entonces ahora, continuando con la exposición, hablaremos de la etiología de la hemorragia digestiva baja. La siguiente, por favor. Tenemos la diverticulosis, que es la primera causa en la que debemos pensar en cuanto a hemorragia digestiva baja. Estas diverticulosis se producen en el colon, pero para seguir hablando de esta hay que definir algunos términos. El divertículo es la protuberancia en forma de saco de la pared del colon, mientras que la diverticulosis es la presencia de divertículos en general en el colon, sean estos sintomáticos o asintomáticos, que por lo general son asintomáticos. En cuanto a la diverticulitis, es un término diferente, viendo la etimología, es la inflamación de un divertículo. Y esta puede ser aguda o crónica, no complicada o complicada, ya sea con fístulas, obstrucción o perforación. Y ahora el sangrado diverticular se presenta con hematoquesia indolora debido a la debilidad segmentaria de los vasos. Como ya hablaron de la fisiopatología, en la zona de los divertículos están los vasos solamente cubiertos por mucosa, lo que los hace propensos a desgarrarse y provocar el sangrado. La siguiente, por favor. La epidemiología de esta enfermedad se da en un 60% de casos a partir de los 60 años. Entonces la edad es un factor importante. En cuanto a la distribución de estos divertículos en el colon, como hemos dicho que se producen ahí, un 65% se da solamente en el colon sigmoides. Y luego un 24% se da predominantemente en el sigmoides y también se puede dar en otras partes del colon. Mientras que un 7% se da difusamente en todo el colon. Y esto lo podemos asociar con la diverticulosis del lado derecho, ya que esta diverticulosis es verdadera, a diferencia de las falsas. Había mencionado que los divertículos son falsos debido a que no tienen todas las capas, no tienen la muscular. Pero los del lado derecho tenemos que considerar que son divertículos adquiridos, es decir, son divertículos congénitos. Se nacen con ellos y tienen las 4 capas, por eso se llama divertículos verdaderos. Y podrían asociarse a este pequeño 7%. Luego la raza blanca, las personas de raza blanca tienen más divertículos en el colon sigmoides. Los de raza negra también en el colon sigmoides, pero además pueden presentar estos divertículos en el colon ascendente y en el ángulo hepático. Y las personas asiáticas, en ellos predomina la diverticulosis, pero del lado derecho. Es decir, en ellos es más congénito. Y en cuanto al sangrado diverticular, se dan un 15% de pacientes con diverticulosis. Y de este 15%, la tercera parte presenta sangrado masivo, o sea, un grado 4. Y este sangrado proviene de los divertículos que se han formado en el lado derecho, es decir, en los divertículos congénitos. Son más sangrantes, por la misma anatomía del colon derecho o el colon ascendente, ya que tiene las paredes más elásticas, por lo tanto el divertículo es más grande, y si es más grande, los vasos están más expuestos. Por tanto, el sangrado va a ser peor. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, se tiene la edad. Hemos dicho que a partir de los 60 años es muy prevalente esta enfermedad. La dieta baja en fibra y alta en grasas y carnes rojas, nuestro factor de riesgo. Las semillas, la dieta
alta en semillas y nueces, está en estudio, aún no se ha determinado. Estudios apoyan de que causa diverticulosis, otros simplemente mencionan que cause diverticulitis y causen obstrucción en un divertículo y por tanto diverticulitis. Luego la inactividad física, obesidad y fumar son otros factores de riesgo, y el consumo de algunos medicamentos como AINES, esteroides y opiáceos también lo son. También está relacionado a alteraciones genéticas como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la enfermedad poliquística renal y el síndrome de Williams. Y en el cuadro de la derecha podemos ver los factores de riesgo, dijimos edad, obesidad, tabaco, y los factores protectores. Si hemos dicho que un factor de riesgo es la dieta baja en fibra, si es una dieta alta en fibra sería un factor protector. Y hay estudios que determinan que la vitamina D podría ser un elemento o un factor protector ante complicaciones severas de la diverticulosis. La siguiente, por favor. En cuanto a la patogénesis, bueno, ya la he mencionado. Solamente cabe resaltar aquí que la causa o la base neural de estas contracciones, porque son por las contracciones intensas en el colon que se forman los divertículos. No se tiene muy bien la base neural de esta enfermedad, pero se dice, o hay estudios que mencionan que hay alta cantidad de receptores M3 en el músculo liso del colon. Y es por eso que es tan fuerte la contracción que incluso puede herniar algunas partes. La siguiente, por favor. Y las manifestaciones clínicas, tenemos signos y síntomas como la hematoquesia, pero que es indolora, ya que no es un proceso inflamatorio. Dijimos que es diferente diverticulitis de diverticulosis. En la diverticulitis hay inflamación, por ende dolor, pero en cambio aquí en el sangrado por diverticulosis no hay inflamación, simplemente los vasos están más expuestos y por eso se da el sangrado. No hay necesidad de dolor, no hay necesidad de inflamación, por lo tanto no duele. El sangrado también se suele autolimitar. Si es que el sangrado proviene del colon izquierdo, la coloración de la sangre es rojo brillante, y si es del derecho es color granate. Puede asociarse también a hinchazón, calambres y ganas de defecar, debido a que la sangre en la luz del colon es catártico, es decir, induce las ganas de defecar. Y si el sangrado es masivo, pues puede provocar síncope, aturdimiento o mareo postural. En cuanto al examen físico, tenemos que ver la taquicardia, hipotensión, dependiendo de la intensidad del sangrado, la mala turgencia de la piel o piel seca, oliguria, alteración del nivel de conciencia. El examen abdominal, como dijimos, es normal, no hay dolor. Y al examen rectal vamos a encontrar el sangrado con las características ya mencionadas. Eso sería todo, doctor. La siguiente. Doctor, ahora yo continúo. María del Pilar Palomino. ¿Cómo? ¿Qué se llama? María del Pilar Palomino. Ya, María del Pilar Palomino, ya. Sí, ya, doctor. Bueno, ahora continuamos con la etiología. Ahora vamos a hablar de la colitis. Bueno, la inflamación de la mucosa, o sea, la colitis, es la respuesta común a la lesión aguda, lo que va a resultar en la activación del sistema inmunitario y la cascada inflamatoria. La colitis infecciosa e isquémica y la enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentarse inicialmente con hematoquesia. Su presentación clínica y el aspecto endoscópico de los distintos tipos de colitis pueden ser indistinguibles. Y los pacientes pueden presentar dolor abdominal, hematoquesia con o sin diarrea, fiebre y deshidratación. Y la pérdida de sangre tiende a ser leve. Endoscópicamente, la colitis aparece como edema, febrilidad, eritema y ulceración. Por ejemplo, en la imagen vemos un aspecto endoscópico de la colitis ulcerosa. En A se ve la ulceración extensa de la mucosa, que es como que el hallazgo endoscópico más común. La superficie es irregular, friable y eritematosa, con pérdida de las marcas vasculares normales. Y se pueden formar pseudopólipos como una reacción a la inflamación, como vemos en B. Y en C vemos que estos pueden volverse bastante extensos. Histológicamente, hay evidencia de inflamación aguda y crónica inespecífica, exudados de fibrina, abscesos de las criptas y la ulceración. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es primordial establecer un diagnóstico específico en el tratamiento de la colitis aguda, ya que la terapia va a depender del proceso de la enfermedad subyacente. También este diagnóstico va a requerir una interpretación de los hallazgos histológicos y macroscópicos dentro de su contexto clínico.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora la colitis infecciosa. Van a existir muchas causas de esta. Un cultivo de heces de rutina va a identificar Salmonella, Campylobacter y Shigella, que son las 3 causas más comunes de una diarrea bacteriana. Y entonces el sangrado, debido a estas causas infecciosas, a veces se puede distinguir de otras causas de hemorragia digestiva baja debido al entorno clínico. Por otro lado, la enfermedad intestinal inflamatoria, eso se va a referir tanto a la enfermedad de Crohn como a la colitis ulcerosa. La hematoquesia es una presentación inicial más común con este último y tiende a ocurrir en el marco de una inflamación activa. Y no es importante, por así decirlo, diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa durante un episodio de hemorragia digestiva baja aguda, ya que el tratamiento agudo va a ser similar para ambas afecciones. Pero es importante no diagnosticar erróneamente esta enfermedad inflamatoria intestinal como colitis isquémica o tal vez una infecciosa, porque acá sí la terapia es diferente. Los adultos mayores, en estos puede ser difícil de diferenciar la colitis isquémica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora la colitis isquémica. Los adultos mayores también tienen más probabilidades de experimentar colitis relacionada con la isquemia debido a factores de riesgo subyacentes como la hipotensión, la insuficiencia cardíaca y arritmias. Pero no hay un evento precipitante claro y es por eso que los pacientes jóvenes también pueden presentar esta colitis isquémica, particularmente aquellos con un estado de hipercoagulabilidad. Los pacientes clásicamente van a tener dolor abdominal asociado, pero su ausencia no nos va a excluir el diagnóstico. Ahora, la colitis isquémica tiende a ser continua y del lado izquierdo y se va a asociar con friabilidad de la mucosa, que es un hallazgo que se va a asemejar a la colitis ulcerosa. Las características distintivas es la demarcación clara entre la mucosa afectada y la normal, la preservación del recto y una única úlcera longitudinal. Por ejemplo, en esta imagen se ve la endoscopía de una colitis isquémica que puede revelar necrosis continua y febrilidad de la mucosa. Esto lo vemos en el lado izquierdo de la imagen. Y esto se va a asemejar mucho a la colitis ulcerosa. Y en el lado derecho vemos úlceras que tienen edema circundante. En cuanto al sangrado, este es autolimitado. En la mayoría de los casos, de 85 al 90%, se resuelven con la corrección de la causa subyacente y la reposición de volumen. Y eso contrasta con la isquemia mesentérica aguda del intestino delgado, que a menudo ya es una emergencia quirúrgica que llega a ser mortal. Ahora, los pacientes con hemorragia digestiva baja por esta colitis isquémica van a tener peor resultado que los pacientes con otras fuentes de sangrado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el cáncer de colon es una causa menos común, pero grave de hematoquesia. Es responsable de aproximadamente el 10% de los casos de sangrado rectal en pacientes mayores de 50 años, pero es raro en personas más jóvenes. El sangrado va a ocurrir como resultado de la erosión o una ulceración suprayacente. Este tiende a ser de bajo grado y recurrente, y la sangre roja brillante nos sugiere lesiones en el lado izquierdo, mientras que las lesiones del lado derecho pueden presentarse con sangre granate o melena. También el sangrado rectal está presente en algunas mujeres con cáncer de ovario, pero es raro una presentación así, que este sea su síntoma de presentación. La terapia endoscópica del cáncer de colon, que se presenta con sangrado rectal, es limitada. Va a existir un riesgo importante de inducir más sangrado, provocar una perforación con la terapia endoscópica, debido a la friolidad y el tamaño de las lesiones. Entonces, el endoscopista debe de realizar una biopsia de las más sospechosas, buscar lesiones sincrónicas y así descartar causas adicionales de hemorragia. Ahora, el hemospray aplicado endoscópicamente es un agente prometedor para el sangrado de fuentes difusas y friables, como es el cáncer de colon. Eso sería todo, doctor. Siguiente diapositiva. Yo voy a continuar, doctor. Soy Angélica Pérez Segovia.
Entonces, la angiodisplasia también va a ser una de las etiologías de hemorragia digestiva baja. Estas son lesiones de tipo degenerativo. Por ejemplo, va a haber vasos submucosos tortuosos y dilatados y ya en fases más avanzadas se verían fístulas arteriovenosas que van a facilitar el sangrado y bueno, se va a asociar con la edad avanzada. Dos tercios van a aparecer en personas de más de 70 años. Las características es que las paredes de estos vasos sanguíneos van a estar compuestas por células endoteliales que carecen de músculo liso. Generalmente van a ser múltiples y endoscópicamente se van a ver como capilares dilatados que se expanden periféricamente y con un diámetro de 0,1 a 1 centímetro de diámetro. Su localización puede ocurrir en todo el colon, pero va a ser más frecuente en ciego y colon derecho. Y en algunos casos, esta angiodisplasia va a estar asociada a estenosis de la válvula aórtica, en cuyo caso se suele producir regresión con el tratamiento de la valvulopatía y también otras enfermedades como la de von Willebrand y también la insuficiencia renal crónica. La clínica de la angiodisplasia es que el sangrado es generalmente de origen venoso, es episódico y también se va a autolimitar. Y ya en pacientes ancianos podría ser raramente catastrófico. La pérdida de sangre puede ser evidente y puede presentarse como rectorragia, pero con mayor frecuencia se oculta y se manifiesta por heces positivas a hemocultivo y también anemia por deficiencia de hierro. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos diagnósticos y terapéuticos, existen dos: la colonoscopía y también la angiografía, que ya se va a ver después en las siguientes diapositivas. Se va a explicar mejor. Siguiente, por favor. Y como última etiología tenemos las telangiectasias o prostitis por radiación. En la radioterapia de cánceres abdominales o pélvicos, como el carcinoma de cuello uterino o de próstata, también pueden provocar hemorragia digestiva baja como una complicación temprana o tardía del daño causado por la radiación. Los factores de riesgo para el daño inducido por radiación van a incluir, por ejemplo, la inmovilización del intestino en el área rectosigmoidea, la arteriosclerosis y también la quimioterapia concomitante. La clínica que se va a ver en estos casos es de que va a haber diarrea y urgencia rectal o tenesmo y con poca frecuencia sangrado. La lesión por radiación aguda ocurre dentro de las 6 semanas de terapia y la radiación crónica tiene un inicio más tardío. Los primeros signos a menudo suelen ocurrir aproximadamente entre los 9 y 14 meses y después de que el paciente se expuso a la radiación, pero algunos también pueden desarrollarse después de más de 2 años. Siguiente, por favor. Eso sería todo en cuanto a etiología, doctor. Buenas tardes, doctor. Soy Midor Choque Villanueva y voy a continuar con la exposición correspondiente al diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso, el primer punto a tener en cuenta es la clínica. Entonces, en primer lugar, pues es necesario, ¿no?, conocer que el enfrentamiento clásico de un paciente con hemorragia digestiva baja va a ocurrir la mayoría de las veces en el servicio de urgencia. Y ante ello, nosotros tenemos que seguir de manera ordenada y secuencial una historia clínica lo más completa posible para poder orientarnos a un diagnóstico. Ahora, esta historia debe incluir lo que es, en primer lugar, la anamnesis remota, donde vamos a incluir la búsqueda, ¿no?, de comorbilidades, de factores de riesgo y de episodios previos de hemorragia digestiva baja. Entonces, básicamente debemos preguntar por el consumo de fármacos,
entre ellos AINES, aspirina o si está recibiendo algún tratamiento anticoagulante. También la historia previa de diverticulosis, como se mencionó, la historia personal o familiar de cáncer de colon, historia de irradiación pélvica por neoplasias, coagulopatías primarias y adquiridas, por ejemplo, en la cirrosis hepática, la historia de enfermedad inflamatoria intestinal, el procedimiento colorectal reciente que se ha realizado, por ejemplo, una polipectomía colonoscópica. A continuación tenemos la anamnesis próxima, la cual más bien está orientada a la búsqueda de síntomas clásicos de hemorragia digestiva baja, que como ya fue mencionado, va a incluir a la hematoquesia, que es la sangre fresca o oscura acompañada de deposiciones, y la rectorragia, que sería la sangre fresca pero sin deposiciones. Aquí la literatura adicionalmente nos menciona que la sangre que se origina en el colon izquierdo tiende a ser de un color rojo brillante, mientras que el sangrado del lado derecho del colon suele tener un color oscuro o granate y puede estar mezclado con heces. Y de hecho, en raras ocasiones el sangrado del lado derecho también del colon se presentará con melena. De igual forma, debemos considerar el tiempo desde su aparición, la cuantía aproximada y si hay asociación o no a fiebre, diarrea, dolor abdominal o dolor defecatorio. Ahora, otros datos que debemos considerar siempre es que un 15% de los pacientes con hematoquesia pueden ser pues de origen digestivo alto. Por lo tanto, no estaría de más interrogar por sintomatología digestiva alta, ¿no? Si es que hay presencia de reflujo, acidez, si se realizaron endoscopías previas o si está recibiendo algún tratamiento como omeprazol. Por otro lado, si bien es raro, también hay pacientes con hemorragia digestiva baja que pueden tener una presentación con melena, y esto relacionado con un sangrado de origen en intestino delgado. Adicionalmente, es muy importante también la búsqueda de síntomas de síndrome anémico, ya que es muy diferente el enfrentamiento, ¿no?, de un paciente con primer episodio de sangrado versus un paciente con sangrado de larga data. Entonces, debemos estar atentos a si el paciente presenta fatiga, palidez, decaimiento o compromiso del estado general. Y bueno, adicionalmente, hemos de tener en cuenta la búsqueda de síntomas de cáncer colorectal, como serían fatiga, anorexia, si hay baja de peso o cambio en el hábito intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora ya podemos pasar al examen físico. En este caso, los hallazgos van a depender de la cuantía del sangrado. Entonces, lo primero que hacemos es siempre ver los signos vitales que pueden estar normales o pueden tener signos iniciales de shock, como serían taquicardia y también hipotensión. Vale decir también que con solo los signos vitales podríamos nosotros estimar, ¿no?, la cuantía de sangrado o al menos una aproximación. Entonces, de acuerdo a la literatura, si nuestro paciente presenta taquicardia, estaría relacionado a una pérdida del 15% de la volemia aproximadamente. Si es que presenta hipotensión ortostática, la pérdida sería entre el 15 a 40% de la volemia aproximadamente. De hecho, consideramos una disminución de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o una disminución de la presión diastólica de más de 10, al pasar pues de estar recostado a estar de pie. Ahora, nuestro paciente también podría presentar hipotensión en decúbito, que implicaría una pérdida de más del 40% de la volemia. A continuación, también vamos a observar el aspecto de nuestro paciente, si es que presenta fase pálida, perfusión, cómo está la perfusión periférica, si está somnoliento o si no responde con claridad a preguntas que podamos realizarle. Luego está el examen secuencial de la cabeza a los pies, donde se podrían hallar, ¿no?, mucosas pálidas, yugulares planas. También se puede palpar el abdomen en busca de masas abdominales. Además, frente a sangrado activo podemos encontrar ruidos hidroaéreos aumentados, extremidades frías, pulsos distales no palpables. Ahora, por último, pero no menos importante, no se debe olvidar lo que es el tacto rectal para ir en busca dirigida de cáncer de recto e inspección anal buscando patología orificial, entre ellos, por ejemplo, hemorroides sangrantes o si hay fisura o cáncer anal. Entonces, como vemos, tanto la anamnesis como el examen físico nos van a entregar una estimación de la causa del sangrado, también su magnitud y también del estado del paciente.
Así, constantemente nosotros debemos seguir evaluando estos signos vitales, el estado de conciencia, la diuresis y también la coloración de piel y mucosas para determinar si nuestro paciente va respondiendo al tratamiento inicial, ¿no? Que será mencionado más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora adicionalmente a la parte clínica del diagnóstico, es importante mencionar que de acuerdo a las directrices de la Sociedad Británica de Gastroenterología para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva baja, se plantea lo que es el score de Oakland dentro del algoritmo de diagnóstico y gestión. En todo caso, este score es una herramienta de evaluación de riesgos que se puede usar para clasificar las hemorragias estables como mayores o menores. En resumen, como podemos ver en la tabla, comprende, ¿no?, 7 variables que se miden de forma rutinaria durante la evaluación clínica inicial. Con esto me refiero a la edad, el género o sexo, ingreso hospitalario previo con hemorragia gastrointestinal, hallazgos que se encuentren, ¿no?, al tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y también hemoglobina. Entonces, la puntuación la vamos a calcular sumando estos componentes individuales. Y, por ejemplo, vamos a obtener un paciente con una puntuación menor a 8 puntos en la presentación, tiene un 95% de probabilidades de ser dado de alta del servicio de urgencias y, por lo tanto, se clasifica como una hemorragia menor. Por otro lado, un paciente con una puntuación mayor a 8 puntos se clasifica como una hemorragia mayor y es probable que, pues, se beneficie de la hospitalización. Cabe mencionar que el alta segura en estos casos en sí se va a caracterizar por la ausencia de, en primer lugar, el resangrado, la ausencia de transfusión de glóbulos rojos, intervención terapéutica para controlar el sangrado, definida como la necesidad de hemostasia endoscópica, radiológica o quirúrgica, y también la ausencia de reingreso con hemorragia digestiva baja adicional dentro de 28 días. Y bueno, ello básicamente con respecto a la clínica como parte del diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Eso sería todo con respecto a esta parte. Buenas tardes, doctor. Continúa Camila Enríquez. Continuando con el diagnóstico, vemos que en el laboratorio pues, se debe tener en cuenta y poder solicitar con criterio y considerando la gravedad de cada paciente. Entonces se recomienda un hemograma. Esto nos va a permitir ver la repercusión sobre todo del sangrado y podemos encontrar pues anemia aguda crónica o alguna plaquetopenia. Segundo, las pruebas de coagulación. Estas van a ser fundamentales en pacientes que estén cursando con tratamiento anticoagulante. También conocer el grupo sanguíneo de los pacientes y pues esto se solicita siempre por alguna eventual necesidad de transfusión al estar cursando con esta hemorragia. Y bueno, entre otros exámenes también de acuerdo con cada comorbilidad o sospecha de alguna patología. Bien, como siguiente método diagnóstico tenemos la colonoscopía. Esto nos va a permitir localizar, caracterizar y tratar las lesiones sangrantes en el colon e ilion distal. Para tener en cuenta este examen, el paciente pues tiene que estar hemodinámicamente estable. No solamente va a ser un método diagnóstico, sino también un método terapéutico, entre los cuales podemos ver la inyectoterapia, la termocoagulación y el uso de clips. Cabe recalcar que para este método este método requiere una preparación del paciente, por lo que a veces puede tardar durante horas y viendo que la gravedad del paciente, a veces pues no falta de tiempo. Para ver una colonoscopía tenemos que tener ciertos criterios, entre esos que es la visualización del sangrado activo. También podemos ver que el hallazgo de sangre fresca en un segmento específico del colon y sin contenido hemático proximal a este. También una presencia de coágulos adheridos a la pared colónica y que está en un determinado sector. Otro de los métodos es la centellografía. Este va a ser el uso del sulfuro coloidal marcador del tecnecio E99. Este nos va a permitir detectar unas pérdidas de 0,05 a 0,1 mililitros por minuto. En este caso, a diferencia de la colonoscopía, este paciente debe estar sangrando activamente para que sea positivo. Por lo mismo que
un paciente pues, que no esté cursando con este sangrado, pues este método no nos va a ayudar en el diagnóstico, puesto que tiene una vida media de 3 minutos. Siguiente. Entre otros métodos de diagnóstico tenemos la angiografía. Este pues se hace pues realizando por un catete por vía femoral. Este va a pasar a la aorta. Aquí se van a cateterizar y contrastar sucesivamente las arterias mesentéricas, tanto superiores e inferiores. En ese caso de que no se pueda pues todavía encontrar, a veces se suele llegar hasta el tronco celíaco. Esta angiografía nos va a permitir captar flujos de sangrado, ya sea desde 1 hasta 3 mililitros por minuto. Posee una efectividad desde un 70 hasta un 90% cuando está bien realizado. En este caso, el paciente tiene que estar con un sangrado activo y pues hemodinámicamente inestable. En el caso de las complicaciones de realizar una angiografía, podemos ver las arritmias o isquemia intestinal. Y bueno, por último tenemos la angioTAC, que es una tomografía de abdomen y pelvis, solo que la diferencia es pues en esa tomografía con contraste va a incluir dentro una técnica de toma del examen de una fase arterial. Esto nos va a dar una evidencia de sangrado activo y por lo tanto el umbral de la detección del sangrado va a cursar entre el de 0,3 milímetros minuto. Las contraindicaciones son pues que en el paciente está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción adversa grave al contraste ayudado. Siguiente. Doctor, buenas tardes. Soy Estefanía Reynoso. Yo continúo con el tratamiento. Siguiente, por favor. Empezando con el tratamiento de la hemorragia digestiva baja, tenemos que como medidas iniciales, los pacientes con rectorragia leve autolimitada que no presenten inestabilidad hemodinámica ni anemia y con enfermedad anal. ¿Cómo te apellidas? Estefanía Reynoso. Reynoso Gutiérrez. Estefanía Emperatriz, ya. Sí. Ya. Ya, entonces, continuando, estos pacientes que no van a presentar inestabilidad hemodinámica ni anemia y con enfermedad anal evidente o en los que no se confirma la presencia de restos hemáticos en el tracto rectal, pueden ser dados de alta iniciando tratamiento tópico si es preciso. También se debe evaluar la colonoscopía diferida y el seguimiento ambulatorio en función de las características del paciente y de la hemorragia. Y en el resto de pacientes, las medidas iniciales se van a... Las voy a mencionar a continuación. Sería que en aquellos pacientes que no presenten una hemorragia digestiva baja grave, se tiene que canalizar una vena periférica para analítica y dejar un catéter corto de calibre medio a grueso que permita, si es que se precisa, la infusión rápida de líquidos o sangre. También se debe sacar analítico urgente que incluya el hemograma, la coagulación, la función renal y la hepática. Se debe considerar también la reserva de concentrados de Matías, una dieta sin residuos en previsión de una colonoscopía, y en función de los resultados analíticos se debe evaluar la necesidad de ingreso o la posible manejo ambulatorio. En los pacientes con hemorragia digestiva baja grave, se tienen que colocar 2 vías periféricas de calibre grueso que también me permitan una reposición rápida de la volemia o de transfusión, si es que se precisa. También se tiene que sacar la analítica, esta debe ser urgente, también incluye el hemograma, la coagulación, función renal y hepática. También se debe indicar una dieta absoluta las primeras 24 horas. Si es que el paciente se mantiene estable, también puede iniciarse la solución evacuante para la colonoscopía. Se tiene que reponer la volemia y aquí se van a utilizar cristaloides, es decir, el suero fisiológico. Los coloides no van a ser indicados en este caso, ya que pueden aumentar la tasa de complicaciones. Se recomienda la administración de un bolo inicial de 1000 a 2000 mililitros en presencia de signos de volemia. Y el volumen total de infundir y la velocidad de infusión van a depender de la gravedad de la hemorragia y la comorbilidad. Si hay inestabilidad hemodinámica persistente, debe evaluarse la necesidad de oxigenoterapia, una vía central, sonda urinaria y fármacos vasoactivos, así también como la intubación y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y en esta situación, en pacientes con comorbilidad grave, será preciso considerar la limitación terapéutica
y también la aplicación de medidas de confortabilidad. Si en caso fuera una hemorragia masiva, es decir, más de 4 concentrados de hematíes en una hora, la reposición de los factores de coagulación se van a realizar en función a los valores del fibrinógeno y de las plaquetas. Y también debe corregirse los valores de fibrinógeno en menos de 1.5 gramos por litro con el plasma fresco congelado. Y también la trombocitopenia debe ser menos de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico con transfusión de plaquetas. Si es que la monitorización es compleja, también puede utilizarse una pauta que se considera 4-2-1, es decir, por cada 4 concentrados de hematíes van a haber 2 unidades de plasma y una de plaquetas, y con determinación también del fibrinógeno y las plaquetas ya con una mayor frecuencia. Siguiente diapo, por favor. Ahora también existe una política transfusional. La transfusión se va a llevar a cabo mediante el concentrado de hematíes. Estos tienen que utilizarse exclusivamente para la corrección de la anemia y nunca para corregir la hipovolemia. Un concentrado de hematíes va a aumentar el hematocrito en un 3% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro aproximadamente. Y se recomienda una política de transfusión restrictiva, es decir, que cuando la hemoglobina sea menos de 7 a 8 gramos por decilitro, ya que es más beneficiosa que la política de la transfusión liberal. Y la decisión de transfundir o no debe basarse en la situación clínica del paciente, además también de su hemoglobina, y se consideran ciertos factores. Lo que es la comorbilidad, que es el riesgo de complicaciones por alguna oxigenación inadecuada en aquellos pacientes con reserva cardiopulmonar baja o un consumo de oxígeno alto, por ejemplo, en una situación de sepsis. También la sintomatología asociada a isquemia de algún órgano, el riesgo de recidiva de la hemorragia activa y la velocidad de la pérdida hemorrágica. También solo excepcionalmente se transfundirá con hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro. Luego se transfundirá en pacientes estables si es que esta hemoglobina es menor a 6 o 7. Se tiene que transfundir en aquellos con una hemoglobina más de 8, en los pacientes posoperados o sintomáticos, es decir, aquellos que presenten dolor torácico, hipotensión ortostática, taquicardia, que no responda a la fluidoterapia o en caso también de insuficiencia cardíaca. Y por último, en aquellos pacientes con una enfermedad cardiovascular preexistente. Mientras que los pacientes hemodinámicamente estables, la decisión de transfundir debe guiarse más que todo por la sintomatología y ya no tanto por la hemoglobina. Así, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía isquémica, se debería mantener, por ejemplo, la hemoglobina en más de 10 gramos por decilitro. Y para el manejo de la anticoagulación con dicumarínicos, tenemos a los pacientes con hemorragia digestiva baja grave. La reversión de la anticoagulación debe realizarse preferentemente con concentrado de factores de protrombina, porque su preparación y administración va a ser más rápida que, más que todo, comparándolo con el plasma fresco congelado. Y en este caso, el concentrado de estos factores van a requerir además un menor volumen de infusión. El plasma, por ejemplo, sería una alternativa en caso no se disponga de estos concentrados, además que también se debería asociar por vía intravenosa la vitamina K. Esta vitamina K usada aisladamente no va a ser útil, ya que en la hemorragia grave la corrección de la coagulación tardaría unas 4 horas como mínimo y ya no sería completa. También se recomienda reiniciar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular lo más precozmente posible cuando se valore que el riesgo trombótico supere el riesgo hemorrágico, y se considera elección aquí la enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por vía subcutánea. Y en pacientes ancianos o con insuficiencia renal avanzada ya se recomienda ajustar la dosis cuidadosamente. Posteriormente, en los pacientes sin hemorragia digestiva baja grave, se va a dar una anticoagulación supraterapéutica, es decir, que se recomienda corregir la coagulación con vitamina K intravenosa y diferir las exploraciones diagnósticas hasta que logremos corregir el INR. Y en aquellos con anticoagulación y aquella anticoagulación, con niveles terapéuticos van a ser en aquellos pacientes que presenten un alto riesgo tromboembólico, y sobre todo tendríamos que revertir esta anticoagulación, ya que puede aumentar el riesgo de trombosis o embolia.
incluso iniciando inmediatamente el tratamiento con heparina. Por ello es que es necesario aquí valorar si debe revertirse con vitamina K o si se puede mantener el dicumarínico en un rango terapéutico bajo, es decir, un INR entre 2 a 2.5. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, para considerar el cáncer colorectal, aquí el tratamiento se va a basar de acuerdo a las etapas. En la etapa 0, por ejemplo, este tipo de cáncer ya no ha crecido más allá del revestimiento interno del colon y a menudo aquí la cirugía va a ser de elección, ¿no?, para extraer el cáncer. Y en la mayoría de los casos esto se puede hacer al extraer el pólipo o al extirpar el área con el tumor canceroso mediante una colonoscopía, sería una decisión local. En el caso el tumor fuera más grande como para poder extirparlo mediante decisión local, ya sería necesaria la extirpación parcial del colon a través de una colectomía parcial. En la etapa 1, los cánceres de colon ya han crecido más profundamente hacia las capas de la pared y por lo tanto no se han propagado fuera de ella. En este caso ya lo recomendable sería la extracción del pólipo, verificando siempre, ¿no?, que sus márgenes no presenten células cancerosas y tendríamos la colectomía parcial. En la etapa 2, en este caso ya los cánceres han crecido a través de la pared del colon y posiblemente también a los tejidos circundantes, pero aún no se han extendido a los ganglios linfáticos. Aquí se va a considerar lo que es la quimioterapia adyuvante y si es que el cáncer tiene mayor riesgo de recurrir, entonces en este caso tendríamos que ver ciertos factores, pero generalmente se recurre a esta quimioterapia, ¿no?, utilizando el 5-fluorouracilo, el leucovorin oxaliplatino o la capecitabina. En la etapa 3, el colon ya se propaga hacia los ganglios linfáticos. Aquí se va a requerir la quimioterapia. Tenemos dos regímenes, el FOLFOX, que es el 5-fluorouracilo, el leucovorin y el oxaliplatino, o el régimen CAPIOX, que es la capecitabina y el oxaliplatino. Y en caso de no llevar a cabo la cirugía, también se puede recurrir a la quimioterapia o radioterapia, ¿no? Esto es en aquellos pacientes que no puedan someterse a cirugías. En la etapa 4 ya se ha propagado desde el colon hasta ciertos órganos y tejidos distantes, es decir, que ha hecho metástasis. Y generalmente se va a propagar a lo que es el hígado, ¿no?, pero también puede ir a los pulmones, cerebro, peritoneo o los ganglios linfáticos distantes. Aquí se va a recurrir a la cirugía en caso de que la metástasis no esté tan avanzada. También recurrimos a la quimioterapia, una infusión arterial hepática, a la ablación o embolización y a la colostomía de derivación. Y por último, en el tratamiento del cáncer de colon recurrente, tenemos en caso de una recurrencia local, recurrimos sí o sí a lo que es la cirugía a través o también ayudándonos de la quimioterapia. Y si fuera una recurrencia distante, ya tendríamos que recurrir también a cirugía, quimioterapia, terapias dirigidas o si no ambas, ¿no? Y sobre todo los posibles regímenes van a ser los mismos, comparándolo con la enfermedad en la etapa 4. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Continúa Angie Villanueva. También tenemos, bueno, la diverticulosis colónica. En caso de la diverticulosis asintomática, esta no se trata, no requiere tratamiento y tampoco requiere cambios en la dieta. Es decir, que no va a haber una relación entre, por ejemplo, el consumo de nueces, semillas, maíz y la diverticulosis o la hemorragia diverticular. En el caso de los AINES y los analgésicos opiáceos, estos pueden aumentar el riesgo de perforación diverticular y la hemorragia, por lo que aún hay una extensa discusión sobre su uso y los riesgos de estos. En la diverticulosis con síntomas gastrointestinales inespecíficos, en este caso, va a estar dirigida a reducir el espasmo de un segmento de colon. Se va a recomendar una dieta rica en fibra, por lo que, también puede ser suplementada con salvado de trigo. Sin embargo, su papel va a ser limitado. Los laxantes formadores de volumen, estos deben considerarse en pacientes que tienen estreñimiento. En los antiespasmódicos, estos no son beneficiosos y pueden causar efectos adversos por lo que no se recomiendan. Y la cirugía no se justifica a menos de que sea en divertículos grandes o gigantes. En el caso del sangrado diverticular,
El sangrado diverticular normalmente se detiene espontáneamente hasta un 75% de los pacientes. El tratamiento suele realizarse durante el procedimiento diagnóstico. En primer lugar, se debe identificar por medio de la conoscopía el sitio sangrante. En segundo lugar, bueno, tenemos opciones endoscópicas para controlar el sangrado e incluida la inyección de la adrenalina. Y en tercer lugar, tenemos la aplicación de endoclips o sellador de fibrina, la sonda calentadora o coagulación bipolar y la ligadura con banda. También tenemos la angiografía. Esta ayuda en el diagnóstico de la fuente del sangrado y también el tratamiento. Durante la angiografía se pueden usar varias técnicas, como en el caso de la embolia, que es la más frecuentemente usada, hasta un 80%, y en menor frecuencia la inyección de vasopresina, que, bueno, en sí la angiografía tiene pocas complicaciones, hasta un 5%. En el caso de la cirugía, esta va a ser rara, es muy poco común, más que nada se usa en divertículos grandes y se va a recomendar en pacientes que tengan episodios múltiples o persistentes de hemorragia diverticular refractaria. En caso de que se considere realizar la angiografía o la cirugía, se debe realizar primero la identificación del divertículo hemorrágico, esto por medio de la endoscopía o una gamografía, para así limitar el tamaño y la probabilidad de realizar una colectomía. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En el caso de la angiodisplasia, en primer lugar vamos a cauterizar, vamos a quemar el sitio de la hemorragia con un láser y esto por medio del colonoscopio. En segundo lugar tenemos el tratamiento farmacológico. Para ello se usan estrógenos, análogos de somatostatina o talidomida. A pesar de que existen pocos estudios y pocos pacientes, los resultados indican que pueden ser eficaces para así frenar la hemorragia derivada de las angiodisplasias. Sin embargo, hasta que no haya una evidencia científica mucho más sólida, es solamente recomendable su uso en pacientes que tienen lesiones numerosas y que no respondan a ningún otro tratamiento, o en pacientes en los que no se puede acceder por medio de la endoscopía o pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico. También se tiene el tratamiento endoscópico de las lesiones, esto por medio de la endoscopía más el APC, que es el plasma argón ionizado, donde se destruye la lesión por medio de una sonda por medio de la corriente monopolar de alta frecuencia que va a pasar desde el electrodo hacia el tejido que se va a tratar. Se usa en caso de lesiones muy numerosas y pueden ser necesarias varias endoscopías para así tener una resolución definitiva. Una variación es el tratamiento, bueno, con endoscopía más APC, más inyección en submucosa con suero fisiológico. Esta inyección debe ser previa y además se puede o no inyectar adrenalina. Para determinar si es que sí se usa adrenalina, aún faltan más estudios. Y esta variación se usa especialmente en lesiones grandes de más de 1 centímetro en el colon derecho y bueno, va a constituir hasta el momento una opción válida y segura. También se tiene la arteriografía y la cirugía. Estas son técnicas complementarias que se deben reservar en caso de que hayan hemorragias graves, en caso de que no respondan al tratamiento endoscópico o en caso de que la hemorragia sea masiva y ponga en riesgo la vida del paciente. En la arteriografía, esta va a ayudar a bloquear el vaso sanguíneo y así también se puede administrar un medicamento que va a ayudar a que este se cierre y así se detenga el sangrado. En el caso de la cirugía, en algunos casos se puede extirpar el lado derecho del colon, es decir, se va a realizar una hemicolectomía derecha, siempre y cuando el sangrado continúe profusamente, e incluso si es que se realizaron otras opciones de tratamiento y aún así no cese. Siguiente, por favor. Ya Siguiente. después todos no. Todavía No, falta. te falta uno. Ya. ¿Quién es el que falta? Yo continúo, doctor. Falta el tratamiento en el caso de la colitis ulcerosa. Ya. Siguiente, por favor.
Bueno, en el caso de la colitis ulcerosa, en el tratamiento vamos a tener tratamiento farmacológico o no farmacológico. En el caso del tratamiento farmacológico, vamos a emplear los corticoides y el 5-ASA, que es el 5-aminosalicilatos antiinflamatorios. Este va a tener, va a ser de acción local y va a reducir la inflamación de la mucosa del colon. Normalmente los corticoides y el 5-ASA se van a usar en los brotes y en el caso de que haya fase de remisión, se va a retirar, si es posible, los corticoides. Y en la fase de mantenimiento se va a dejar el 5-ASA. El tratamiento farmacológico debe ir acompañado de la renutrición del paciente. También se pueden usar los anticuerpos monoclonales anti-TNF, antifactor necrotumoral, como por ejemplo el infliximab, que es uno de los primeros autorizados. Es un tratamiento novedoso y bueno, va a alterar el sistema inmunológico, pero aún así se requieren más estudios para ser más precisos en sus indicaciones. Dentro del tratamiento no farmacológico se tiene la granulocitoaféresis, cuyo objetivo va a ser absorber en una columna de aféresis las células sanguíneas responsables de la perpetuación de la inflamación. Este tratamiento se va a realizar una sesión semanal durante 5 semanas y en los pacientes que tengan una respuesta clínica se debe plantear un recuerdo cada 6 semanas. Siguiente, por favor. También se tiene el tratamiento quirúrgico. En este caso, el procedimiento quirúrgico estándar va a ser la protocolectomía y van a existir 2 tipos. En primer lugar, se tiene protocolectomía con anastomosis anal de la bolsa ileal o bolsa en J o IPA, que es el ileal push anastomosis. En este caso se va a hacer la extracción del colon y del recto y se va a crear una bolsa interna que va a eliminar la necesidad de una ostomía externa. Sin embargo, la ostomía externa va a ser temporal. Este procedimiento se va a realizar con mayor frecuencia, ya que va a restaurar la función intestinal, lo que va a permitir que las heces pasen a través del ano. Se va a realizar a través de una cirugía laparoscópica y se puede realizar en etapas, hasta 3 etapas. Generalmente se va a crear, como mencioné, una lestomía temporal, para así darle a la bolsa que recién ha sido formada la posibilidad de cicatrizar. Durante este tiempo se va a usar la ostomía externa. Inicialmente se va a tener hasta 2 evacuaciones por día, van a ser blandas, líquidas o incluso pueden ser como una masilla. Luego va a disminuir de 6 a 8 en los meses siguientes a la cirugía. La bolsa va a aumentar gradualmente de tamaño y los músculos del esfínter anal se van a fortalecer, por lo que las heces, como mencioné, van a ser más espesas y menos frecuentes. También se tiene otro tipo de proctocolectomía que va a ser con hilostomía terminal. En este caso se va a dar la extirpación del colon, el recto y el ano y se va a dar la creación de una ostomía externa, pero esta va a ser permanente. Esa va a ser la diferencia. En este caso el estoma va a ser muy pequeño, va a ser casi el tamaño de una moneda de 20 céntimos o incluso de 10. Y bueno, generalmente se va a ubicar en la parte inferior del abdomen, a la derecha del ombligo, justo por debajo de la línea del cinturón. En casos especiales, es decir, en pacientes que tengan mala salud física, que reciban altas dosis de esteroides o que deban someterse a una cirugía de emergencia para detener el sangrado o en caso de que presente megacolon tóxico, el procedimiento se debe realizar en 3 etapas. Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo por nuestra exposición, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Si lo han explicado bien, ¿no? Entonces, prácticamente se ha abarcado todo lo que tenía que abarcarse, ¿no? Muy bien, chicos, lo han expuesto muy bien. Entonces, ya damos por terminada la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora.